Estar pensando, ¿y dónde está Jamie y Silvia? ¿Verdad? Alguien debe estar pensando, oh, publicidad engañosa. Porque yo les dije que iban a estar ellos, ¿verdad? Pero resulta que ayer en la tarde me llamó y me dijo que tuvo un problema de fuerza mayor, que es entendible, a todos nos puede pasar algo, ¿verdad? Pero me dijo, pero no te preocupes, porque yo tengo un matrimonio en mi iglesia que son tremendos, que han vivido cosas en el Señor que tienen para compartir, que tienen para dar. Y yo dije, amén. Yo creo que las cosas pasan por algo y que Dios está en control, ¿ya? Así que ahora yo tengo el placer de presentarles este matrimonio que nos está acompañando. Mauricio Saavedra y su esposa, y Claudia Farías. Bienvenidos a Iglesia Viña Santiago Centro. Esperamos que se sientan como en casa, ¿ya? Somos Viña. Así que, ¿está el micrófono? Gracias. Bueno, lo primero es confirmar que de verdad nos sentimos en casa. Es muy especial saber que somos parte de una familia más grande que es la familia de la Viña, que tenemos una forma de hacer iglesia que en lo personal, y yo sé que a Claudia igual, nos encanta, ¿cierto? El poder ser transparente, el poder ser amigos, poder caminar juntos en una forma muy normal y de esa manera compartir y crecer en el Evangelio. Quiero presentarle a mi esposa, ella es Claudita, Mauricio y yo, y les contamos que en unos poquitos días más vamos a cumplir 35 años de matrimonio. Aunque a ella no se le nota, nos casamos muy jovencitos. Y el tema que nos toca a nosotros es el perdón. Y para abordar este tema vamos a contarles un poquito la aventura que hemos tenido nosotros en nuestro matrimonio. Y digo aventura porque esto comenzó siendo muy jovencito. Pero antes de comenzar, quería que Claudita también les salude. Hola, de verdad confirmo las palabras de Mauricio y es rico poder conocer más gente de la familia y sabiendo que esta familia nos acoge, aunque no nos conozcamos, es como que ya nos conocíamos. O sea, cuando Jorge con Lisset nos recibieron, es como que ya hoy como que los conociera. Y cuando nos presentaron a Marisela, también, y bueno, y después Roberto, que llegó a darnos la bienvenida. Así que sí, nos sentimos cómodos y qué rico, como decía Roberto recién, Dios tiene estas diosidencias que uno no las planifica, pero bueno, aquí estamos. Jamie y Silvia son nuestros pastores, nuestros amigos, y de verdad ellos confían mucho, pero bueno, aquí estamos. Así que bueno, hola a todos. Bueno, traerles también el saludo de parte de nuestros pastores. Vamos a comenzar contando nuestra historia, que bueno, nosotros nos conocimos súper jóvenes, la verdad que éramos niños. A los 12 años me regalaron mi primera bici, una mini, para los que pueden alcanzar mi edad, sobre 50 años, no lo voy a decir. Una mini preciosa, ahí cromada, maravillosa, y partí yo como niño a estrenar mi bicicleta a la Plaza del Barrio. Entre paréntesis, somos de acá, de Santiago Centro, desde niño. Y llegando yo a la plaza, esta plaza tenía una tarima, una plataforma, y veo una chica ahí. Y no sé qué pasó por mi mente, que dije, esa niña que está ahí es para mí. No tengo idea por qué dije eso, porque se supone que la motivación principal era mi bici, no otra cosa. Así comencé a dar vueltas ahí en la plaza, hasta que se acerca una morenita más chiquita ahí y me dice, oye, mi hermana dice si tú la llevas una vuelta en bici.
Y yo le digo, ¿y quién es tu hermana? La que está ahí. Y era justo la que había visto yo llegando, claro. Sí, yo le dije, ya, pues, dile que venga. Así que ahí comenzó nuestra aventura, llevarla en bici, conocernos, empezar a pololear obviamente como niños, de la mano. Después ya pedí permiso para pololear con ella, no sé cómo su mamá nos dio permiso porque habremos empezado a pololear como a los 12, 13 años, obviamente con supervisión y todo eso. Y bueno, no nos dimos cuenta cómo avanzamos en este pololeo hasta que entramos ya en una dinámica un poquito más ya no de niños, ¿no? Fue así como quedó embarazada Claudita. Y ante esta realidad que nos chocó, solamente había un pensamiento en mí, que era casarme. Un poco chico sí para pensar en eso, pero un poco como adelantado en tantas cosas. Y bueno, pasó todo lo que ustedes se imaginan. En ese tiempo embarazarse tan joven es muy distinto ahora, porque ahora hay un poco más de atención, comprensión. En ese momento no había nada, nos separaron, drama, su mamá me odió y con justa razón. Mi mamá me daba todo el apoyo, me decía, no, hijo, usted termina de estudiar, no se preocupe, yo me preocupo del bebé. Pero yo tenía algo en mi mente, yo me voy a casar. Obviamente yo tenía una historia por atrás que es largo de contar ahora, pero para mí no, como que no había una opción que no fuera a ser familia, porque yo venía de una familia quebrada. Así que, bueno, pasó en algún tiempo que nos veíamos a escondidas. Esta misma chiquita que era mi cuñada nos pasaba las cartas, nos hacía las citas, y hasta que me aceptaron nuevamente en la casa. Gran sorpresa. Adivinen qué pasó. Quedó embarazada por segunda vez. Y bueno, esto fue muy tremendo, ¿ya? No teníamos la madurez emocional, la experiencia, nada de eso. Y podemos hablar que amor, había este enamoramiento, todo eso, pero amor, como lo entendemos hoy, no había. En esas circunstancias fue tanta la presión para nuestras vidas que decidimos irnos de la casa. Ella estaba embarazada, nuestra primera hija ya había nacido, y yo urdí un plan. Dije, Claudita, vámonos juntos, tratemos de hacer vida, dejemos a la niña acá porque no íbamos a poder andar los tres junto con el bebé en el vientre. Así que nos fuimos a la playa, dejamos a la niña ahí con mucho dolor y tratamos de buscar vida ahí. Busqué trabajo, nadie me dio, seguramente me veía muy joven, y llegamos a alojar un lugar, así alojamos en un correo que era un lugar en el Tao, nos fuimos al Tao. Una señora nos dijo, mire, pueden quedarse acá, nos dio apoyo, y ella se dio cuenta de la realidad que estábamos viviendo. Así que creo que pasamos 1 o 2 noches ahí, y al otro día la señora que nos acogió nos dijo, ustedes no pueden estar acá, están en peligro. Así que nos consiguió una familia que nos llevó a su casa, puso una carpa y nos acogió, nos dio mucho cariño. Y esas personas nos dijeron que nosotros teníamos que volver a nuestra casa. Y bueno, fuimos convencidos, realmente la realidad también gritaba que eso era lo único que podemos hacer, porque nada de lo que habíamos pensado resultó, seguía el embarazo en curso. Y el esposo de la señora nos trajo acá, ya veníamos viendo otro plan ahí mientras tanto, y el plan era que llegamos a Santiago, íbamos al hogar de menores y le decíamos, mire, necesitamos que de alguna manera nos alberguen, ella que vaya a la parte de las mujeres, yo a la parte de los hombres, y ahí sobreviviremos pensando en juntarnos cuando ya tuviéramos la edad. Y nos atendieron unas amables carabineras y nos dijeron, no, ustedes no saben lo que están pidiendo, no saben lo que es un hogar de menores. Así que una de ellas dijo, yo los voy a dejar a su casa. Y eso fue tremendo, porque era enfrentar todo lo que quisimos evitar. Así que bueno, ella llegó,
me pasó a dejar a mí primero. ¿Cómo se llama? Yo no tenía idea, pero mi mamá estaba con un cáncer mamario y ella estaba a punto de morir. Así que, bueno, mi mamá me recibió con brazos abiertos, obviamente, pero después venía la parte más difícil, que era la de Claudita, que tenía más, yo era hijo único, ella tenía más hermanos, era la mayor, había desacreditado a la familia, según todos esos conceptos que conocemos, que se vivían antiguamente con mucha fuerza, y después la fue a dejar a ella. Y bueno, a ella también la recibieron, pero voy a dejar que ella cuente un poquito las emociones que vivió ella en ese momento. La cosa es que mi mamá al poquito tiempo falleció, nació nuestro segundo hijo y este hijo a los 3 meses se enfermó y hoy día tiene una discapacidad severa, tiene 35 años. Y fueron un cúmulo de emociones las que empezamos a vivir porque muere mi mamá, nuestro hijo se enferma, nosotros con una familia encima, pero saben, yo no tenía otro pensamiento que casarnos. Así que tomamos la decisión, nos casamos con apoyo yo tenía que tener el apoyo del juez, a ella tenía que darle la autorización a los padres. Y bueno, el juez nos estuvo ahí mucho rato diciendo, no, yo no los voy a casar. Ustedes son demasiado jóvenes, van a venir aquí 3 meses después, queriendo separarse, y nosotros no, ahí jurando de botas, no, nos amamos, no sabe la aventura que hemos vivido. Pasó que el hombre accedió a casarnos, nos casamos, bueno, tuvimos donde vivir, gracias a Dios, y vivimos separados al tiro de la familia, hicimos nuestra vida familiar, pero efectivamente a los 3 meses lo único que queríamos era separarnos. Estaba tan difícil llevar la vida con todas estas tremendas responsabilidades, sin las herramientas, sin nada. Y ahí en algún momento yo tratando de agarrar la vida por algún lado, bueno, obviamente no terminamos de estudiar, estábamos con una realidad demasiado pesada encima y dije ya voy a ir a estudiar, voy a tratar de recuperar estudios, me fui a un instituto y llegando al instituto yo realmente perdido, desorientado, no sabíamos qué hacer con esta tremenda situación. Allí se acercó un joven y él me dijo, ¿sabes qué? Dios está interesado en tu vida, y empezó a hablarme de ti. Y seguramente era tan grande mi necesidad en ese momento que yo lo escuché, tocaron el timbre para entrar a clase, me dijo, nos juntamos después, y nos juntamos, tomamos una bebida, qué sé yo, y él me habló y me dijo, mira, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Yo dije, sí, no lo pensé, no lo dudé, nada, porque realmente era demasiada mi necesidad. Así que yo ya me fui ahí con algo distinto. Yo a esa etapa de mi vida le llamo Jesús viene al rescate. Así que esa es un poquito la primera parte que les voy a comentar para que Claudita cuente un poquito cómo fueron esas emociones. Y aquí enseguida vamos a ver cómo el perdón opera en todo esto. Tiene que perdonarme muchas cosas. Bueno, antes de contar mi parte, encontré hoy día una frase que me habló mucho y dice así: ¿no sabes que el día amanece tras la noche? Las lluvias desplazan la sequía y la primavera y el verano le siguen al invierno. Entonces, que su esperanza sea para siempre. Espere siempre, porque Dios no te faltará. Es de Spurgeon. Me gustó mucho. Dios nos falta. Y aunque nosotros no le conocíamos, Él sí nos conocía. Y sabía todo lo que estaba preparado para nosotros. Y sabía en demasía todo lo que habíamos vivido también. Entonces, bueno, cuando Mauricio dice que nos fuimos, cuando yo quedé embarazada a los 15 años. Mi primer embarazo fue a los 15 años. Y yo estaba estudiando, estaba en segundo medio. Y ir al colegio embarazada en ese tiempo, como decía,
era muy complicado, no es como ahora que hay hasta jumper para embarazadas. Y te abren las puertas, te ayudan, te acogen. En ese tiempo, nada. Entonces yo me tuve que ocultar todo el tiempo. No sé cómo, no se me desarrolló la guata, o sea, prácticamente no se desarrolló. Y yo seguía con mis funciones escolares, casa, colegio, pero con una presión increíble, así, increíble. Estar viviendo una realidad de adolescente, pero a la vez de adulta, era como una dicotomía que yo no la entendía. Entonces, a todo esto yo era muy buena en educación física, en gimnasia. Entonces tenía muy buenas notas. Y de hecho, como en perspectiva, una ¿cómo se dice? Ir afuera, como una gira de gimnasia. Y yo contenta, pero cuando quedé embarazada se frustró todo eso dentro de mí, pero todos los demás seguían con los planes. Entonces yo tenía que seguir comportándome como la gimnasta que era, saltando cajones, dando vueltas en el aire y sacándome 7, porque no podía bajar mi norma autoimpuesta en ese momento. Entonces, bueno, seguía haciendo gimnasia hasta el final, saltando los cajones, 8 cajones en el aire, daba vuelta y caía con 5 meses de embarazo. Y bueno, así terminé el año embarazada. Y mi hija nació el 1 de marzo. Nació el 1 de marzo. Lo que significó que terminé, bueno, de estudiar segundo medio, pasé de curso, aprobé con una presión increíble y después venía la presión de contarle a mi papá que estaba embarazada. O sea, ya terminé de estudiar y ahora tengo que contar que estoy embarazada con 15 años. Bueno, conté, mi mamá se enojó mucho, mi papá no me habló, no sé, durante 4 meses más o menos. Porque, claro, la mayor, todas las expectativas puestas en mí, como decía recién Roberto, la expectativa, ese espacio de la expectativa era muy grande. Entonces, a mí yo frustré a mis papás. Entonces, bueno, ahí cuando yo les conté que estaba embarazada, por esto del que dirán, la gente y la cosa, me sacaron de la casa, me llevaron a un lugar a esconderme. Y yo decía, pero ¿qué sacas si después voy a volver con la guagua igual? Pero esa solución es como así urgente que hay que tomar. Entonces, bueno, cuento corto, mi hija nació el 1 de marzo y yo el 16 de marzo cumplía 16 años. Y la matrona me pregunta, ¿cuántos años tienes ahora que están haciendo tu hijo? Digo, 15, pero me faltan 15 días nomás para cumplir 16, póngale 16, así como para creerme más grande. Dijo, no, ya tú tienes 15. Entonces a mí, a lo mejor es como algo muy liviano, pero a mí me marcó. Tú tienes 15, tú fuiste mamá a los 15. Entonces, como este responsable, así como ya. Y bueno, sí, seguimos adelante, volví a estudiar, nadie sabía que yo había tenido a mi hija. Y le conté a mi profesora de educación física que lo que había pasado y ella no lo podía creer. Casi me mató. Pero ¿cómo se te ocurre? Saltaban cajones. Y bueno, gracias a Dios no pasó nada. Ella hizo todas las gestiones para que yo volviera nuevamente a estudiar. Así estudié tercero medio. Como nos volvimos a encontrar, volví a quedar embarazada. Terminé tercero medio, de nuevo con toda la presión que significaba. No le conté de nuevo a mi profesora que estaba embarazada. Y terminé tercero medio. Y bueno, y ahí cuando me hizo cuenta que nosotros nos fuimos y todo, ahí en ese momento yo tenía 17, o tú 17 y yo 16, una cosa así. El asunto es que éramos menores de edad. Y en ese momento la mayoría de edad era los 21. Entonces faltaba rato. Y bueno, nos fuimos y todo el asunto, vivimos cosas que, bueno, no puedo entrar en detalle porque son muchas. Caminar kilómetros, sumamos del Tabo a Las Cruces porque para ver un trabajo para Mauricio y el sol, no teníamos dinero y feo, pero Dios nos guardó. Estuvimos expuestos a mucho peligro, pero Dios nos guardó mucho. Y después nos acogió esta familia que nos sentimos como muy contenidos. Y desde allá vimos la mano de Dios, o sea, siempre cuidándonos. Y después cuando decidimos irnos al Sename, como tú al de hombre y yo de mujeres,
vino este carabinero y nos salvó. Porque viendo hoy en día también todas las realidades que hemos conocido a través de las noticias, o sea, quizás de qué nos libró Dios. Y bueno, tú quedaste cuando conociste a tu amigo. Bueno, él conoció al Señor. No, esta parte es importante. Bueno, nosotros comenzamos a vivir con nuestros 2 hijos. Después que falleció la mamá de Mauricio, que fue un 3 de junio, nosotros nos casamos un 27 de junio, que ahora la próxima una semana vamos a estar, nos casamos, y el 3 de julio se enferma nuestro hijo, porque nuestro hijo nació sano, pero tuvo, no sé qué pasó, algo pasó ahí, no sé, pensamos al final, parece que una negligencia médica, y quedó con una parálisis cerebral severa. Entonces, es un chico de 35 años que es un bebé, hay que hacerle todo, mudarlo, darle la comida, todo, es un bebé. Y él vive con nosotros hasta hoy. Y bueno, lo que significó todos esos cúmulos de emociones, el fallecimiento de su mamá, nos casamos y después nuestro hijo se enferma. Y nos cambió la vida, pero 180 grados, sí, vale. Pero así todo, queríamos seguir juntos y nos amábamos. Con ese amor imperfecto, ese amor egoísta, ese amor que es ese enamoramiento que como que nos atrapa, que nos volvemos un poquito tontos, porque vemos lo que no es. Entonces, pero ahí perseveramos. Estuvimos a punto de separarnos. Mauricio conoció a Cristo, el Señor vino a salvarnos, de verdad. Y bueno, él llegó y me dijo que había conocido a Jesús. Yo le dije, ¿dónde? ¿Cómo? Así como no entendía nada, porque yo conceptos así, no, yo era católica de ir a la iglesia, pero nada más. Pero, y ahí me contó, y yo dije, ¿ahora dónde se está metiendo? Así como, ya después de todo lo que estaba pasando, ¿dónde se está metiendo? Y ahí viene después este joven y me conversa y todo, ya, bueno, y me decía, no, si vamos a unas reuniones, y era una iglesia de jóvenes, una iglesia de puros jóvenes, universitarios y todo, y yo dije, oh, ya va a conocer gente, va a conocer mujeres, y yo aquí en la casa, y yo, ¿qué voy a hacer? Y entraron los temores. Pero el asunto es que Mauricio conoció a Cristo, un encuentro personal con el Señor, y en ese momento Dios nos vino a salvar como por 2 años. Por 2 años más o menos, porque bueno, después él se apartó y ahí vinieron otros problemas, porque él empezó a juntarse con sus amigos, o fue antes, no me acuerdo, empezó a refugiarse de sus amigos porque él no dio el ancho, porque era mucha la carga de ser padre, esposo, proveedor, y con esto de que nuestro hijo, como todo cambió. O sea, tener 2 hijos ya sin una enfermedad, por así decirlo, es difícil, con tan poca edad. Imagínense un hijo con parálisis cerebral y que había que hacerle todo y tenía un montón de cosas más. Él quedó no vidente, él es cieguito. Entonces, fue muy complicado. Y entonces él no aguantó más y bueno. Me voy a defender. Bueno, esta experiencia de conocer a Cristo obviamente abrió mucho espacio en nuestra vida para ir ordenándolo. Pero como decía Claudia, de verdad era una carga demasiado pesada, sin herramientas, bueno, nuestra familia también con sus límites no tenía cómo abordarlo. Y yo de verdad en un momento, hay que tener cuidado cuando uno interpreta la palabra de Dios. Cuando dice, en la parte donde dice, el Señor dice, o sé frío, o sé caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Yo dije, pucha, yo no puedo ser caliente. Me costaba esta cosa de la fe. Tibio, el Señor no quiere, así que la opción que me queda es frío. Y chao, y me fui. Dejé a Dios, dejé esto que estaba experimentando, conocer a Dios, aprender a orar, todo eso. Y eso fue la peor decisión porque ahí empecé una etapa de
de mucho sufrimiento, justo me encontré con mi familia que no tenía, como les mencionaba al principio, no había conocido. Me encontré con un hermano de mi edad, así que se volvió una vida de salir a carretear, dejar a mi mujer sola, a mis hijos. O sea, yo realmente eso fue yo me evadí, digamos, de todo este peso, toda esta situación, y dejé todo botado prácticamente. Me iba de la casa por varios días, no consideraba nada, me gastaba el dinero de la casa. Fue un tiempo muy, muy oscuro. Realmente dejar a Dios fue la peor decisión. Y yo creo que ese tiempo fue un poquito para darme cuenta de mi pecado como ser humano. Todos nosotros tenemos una condición de pecado que, si le damos rienda suelta, puede llegar a muchos extremos. Y eso fue lo que pasó conmigo. Aquí sería importante que Claudia les contara a ustedes cómo vivió ella esto, porque aquí es donde el perdón, que es el tema que nos toca a nosotros, va a empezar a fluir. Bueno, fue un tiempo de mucho dolor, porque, como Mauricio dice, no es fácil tener 20 años con 2 hijos y con la realidad que esto conlleva de médicos, diferentes especialidades, no sé, todo lo que conlleva andar en un hospital con tu hijo y tu chica, y no teniendo nada de experiencia y aprendiendo, y sin tener el apoyo de él. Fue complicado, fue muy, muy complicado. Pero yo creo que en ese momento, bueno, yo después conocí al Señor también, y fue una experiencia muy... en ese momento yo no lo entendía, porque me hablaron que yo era pecadora. Y yo decía, pero si yo no soy pecadora, como yo me creía muy buena. Y aparte, con todo lo que estaba sufriendo, todo eso me avalaba. Entonces, y yo, pero si yo no robo, yo no he matado a nadie, o sea, ¿por qué me dices que soy pecadora? Entonces, bueno, ahí me explicaron que el estar separado de Dios, y bueno, después vino tal convicción de pecado que yo me puse a llorar, pero yo no entendía por qué lloraba. Pero ahí vi que Dios trae esa convicción de que el hecho de estar separado de Él te conlleva la vida que llevas. Y bueno, nosotros, nadie antes nos había hablado de Dios como nos estaban hablando ahí en ese momento. Entonces yo dije, ya, yo acepto esto. No sé de qué se trata, pero yo lo acepto. Y me tiré a la piscina nomás. Yo veía la piscina vacía, me tiré. Dije, Señor, tú la llenas. Porque no entendía nada, no sabía nada. Y bueno, ya empecé a ir a la iglesia. Y ahí vamos juntos, hacíamos reuniones en nuestra casa, antes de que él se apartara. Fue muy bueno, porque empezaron a venir gente a nuestra casa, y sentimos como esto como de contención, que no lo habíamos tenido antes. Amigos que vinieron y nos contuvieron. Y después, cuando Mauricio se apartó, yo perseveré, me quedé. Dije, yo no puedo apartarme, si me aparto esta cuestión sí que se va a hundir. Entonces sentía como un peso, pero un peso que ni yo lo entendía. Entonces ahí yo entiendo que Dios cómo te toma y te lleva sin ver nada. Y Él hace camino para nosotros. Y después, cuando empezaron los conflictos así como más así difíciles, que Él se iba y yo me quedaba sin dinero en la casa con los niños, y mi mamá vive con mi papá, o sea, mi papá vivían a 2 cuadras. Ellos no tenían ni idea de todo lo que estaba pasando en mi casa, nadie sabía nada. De puertas adentro vivíamos esto que estaba pasando. Y yo no tenía a veces nada de plata. ¿Qué hago? Se acabó el gas. Y bueno, alguien dijo en la reunión que oró por el gas. Así como, ¿y si a mí me resulta? Yo iba y me ponía a orar por el gas. Señor, por favor, ¿tú puedes traer gas a este galón? Porque no tengo la plata para comprar. Y pasaba. Así como, ¿se llenaba el gas? O sea, yo no sé si se llenaba, la cuestión es que prendía la cocina y no se apagaba, y no se apagaba, y no se apagaba. No tenemos nada para comer. Venía alguien y me decía, oye, fui al sur y traje papas, zapallo y no sé, te quise traer.
para que le dé a los niños, ya, ok, y nadie sabía nada. Así, así. Otra señora, oye, ¿sabes qué? Hice un queque y pensé en los niños. Ya, la provisión venía. Y a todo esto nuestros hijos pequeños, ellos no tenían ni idea de nada. Una de las cosas a mí que como que me marcaron, en un momento fue cuando Mauricio una vez se fue. O sea, él se iba y yo siempre me lo esperé y no lo encontraba. Y yo, de nuevo se fue. Y un día le dije, Señor, por favor, ¿me puedes avisar cuando él se vaya? Y para prepararme. Y es como, ya, como esos pensamientos que uno tiene. Y una noche yo soñé, mañana se va. Y se va con esta ropa, con esto, va a hacer esto, esto y esto. Y yo me despierto como a las 6:30 y ya no está. Y me levanto y empiezo a mirar todos los movimientos que estaba haciendo, tal cual lo había soñado. Y me quedé ahí y no hice nada. Y ahí lo único que hice fue llorar, y bueno, pedirle a Dios que me ayudara. Porque, ¿qué iba a hacer? Si ya una vez anterior yo me había arrodillado, no te vayas, por favor, así, a lo más venezolano, por favor, en la puerta, y corriendo detrás de él, así, por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y no resultó. Y ahí dije, Señor, que se haga tu voluntad. Yo no sé qué va a pasar acá, pero bueno, tú sabes. Y bueno, y él se fue. Y ahí empezaron más problemas y más problemas. Y un día en la reunión de nuestra iglesia, Dios me habló una palabra, que los que siembran con lágrimas, con gritos de alegría van a cosechar. Aquí está parafraseado en Chile TV y Reina Valera. Y que vamos a cosechar con mucha alegría. Y yo dije, Señor, yo me tomo de ese versículo. Y ese versículo es para mi vida. Y esto va a suceder. No sé cuándo, pero va a suceder. Y yo lo creí al pie juntito y dije, Señor, esto se va a cumplir. Y cada día yo lo repetía, cada día yo oraba por Mauricio, cada día yo le pedía a Dios, por favor, tú haz en él, cambia su corazón, que no disfrute el pecado, incomódalo, pertúrbalo, no lo dejes tranquilo. Y lo bendecía. Aunque en ese momento yo no entendía mucho, yo hacía solo lo que decía la Biblia, pero dentro de mi corazón había rabia, había dolor. Pero yo decía, ya, fuera dolor, fuera rabia ahora, a orar. Y yo bendecía su vida. Y un día dije, Señor, ¿sabes qué? Escuché una canción de alguien que no me acuerdo, pasa que Dani Berríos, antiguo igual. Y parece que habla de los hombres de valor. Y yo dije, Señor, yo esa canción la tomo para Mauricio y yo lo veo a él como un hombre de valor. Y empecé a orar por este hombre, un hombre de valor, un hombre de principio, un hombre que te va a amar a ti por sobre todas las cosas. Y él llegaba y el hombre de valor, nada, así como nada de valor. Y yo tenía la costumbre de cambiar siempre los muebles en la casa porque yo me aburría, estaba en la casa con los niños, entonces a veces haciéndose a las 2 de la mañana, porque no podía dormir. Entonces mis hijos se dormían y yo me podía dar vuelta, orar, entre que ordenaba, pasaba viruta, porque ahí se pasaba virutilla, piso de tabla, y brillo con el pie también. Entonces había mucho tiempo, yo cambiaba los muebles, y él llegaba de repente en las noches, 3 de la mañana, bueno, así como un poco así, mareado, y con la luz apagada. Entonces se caía arriba del sillón porque estaba todo cambiado. Entonces yo ahí no sentía cuando él llegaba. Entonces el hombre de valor lejos, lejos, lejos. Pero yo seguía permaneciendo y dije, Señor, yo sé que tú vas a cumplir tu palabra. Y yo sé que un día mis ojos van a ver a este hombre de valor. Y bueno, y así pasó el tiempo y tomé muy en serio también un consejo de alguien que me dijo, no trates de cambiar a Mauricio, ámalo, porque Dios lo va a cambiar. También no me resultaba mucho porque uno quiere cambiar al otro siempre. Y no es él el que tiene que cambiar, es el otro. Él es el problema. Y Dios empezó a tratar mi vida también, y mientras lo estaba tratando a él, lejos, 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 a mí me estaba tratando también. Y Dios me enseñó paciencia amorosa. Porque en un momento yo estuve a punto, o sea, 3 veces estuvimos, pero la última vez ella dije, no, esto no da para más, y yo, Señor, me separo. Y
Mi hija tenía como 5 a 6 años más o menos, y la mayor, y yo la iba a dejar al colegio a las 1:30 de la tarde. Y llegaba a las 2 de la tarde a la casa, y yo empezaba a orar desde las 2 hasta las 5. Entre orar, llorar, orar, llorar, mis ojos quedaban así, y decía, ya, hasta las 5 puedo llorar porque después me tengo que arreglar para ir a buscar a mi hija. Y en una de esas oraciones dije, Señor, hasta acá nomás, esto no da más, y yo me separo. Es como que te estoy avisando, Señor, que me voy a separar, porque ya esta cuestión no da para más. Y Dios viene, y de verdad yo no soy de mucho de ver visiones ni nada. Y Dios es como que, no sé, como que hubiera abierto algo en el aire y me muestra cuando nosotros nos estábamos casando. Y el juez nos habló mucho antes de casarnos, como dijo Mauricio. Y como que toda esa escena vino a mi mente. Y yo tomé con mucha profundidad todas sus palabras. Para mí, de verdad, él fue un juez con autoridad. Y yo veo que Dios estuvo ahí ese día que nos casamos. Y después de eso viene como todo 1 Corintios 13. Así como que yo lo leí en el aire. El amor es sufrido, es benigno, nunca deja de ser, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y yo decía, Señor, no, así como yo me voy a separar, no me vengas con esto, así como no trates de persuadirme porque ya está decidido. Y Dios me convenció esa tarde. Yo de guata llorando en el piso y dije, ok, ya Señor, vamos a hacer lo que tú dices, pero ¿cuánto tiempo va a llevar esto? Pasaron 7 años. Pasaron 7 largos años. Pero bueno, ahí Dios haciendo en nosotros, haciendo en la familia, con estos ir y venires, seguir adelante con tus hijos, tratando de ocultar todos los problemas de nuestra hija mayor, porque, bueno, Mauricito estaba como un bebé, ¿no? Pero igual los ambientes se sienten de los niños. Pero nosotros siempre los tuvimos, yo creo que en ese aspecto, yo creo que Dios, no sé, hizo algo, apartó a nuestros hijos para que ellos no vieran nada. Y bueno, seguimos adelante. Y después, Mauricio. Bueno, yo mientras tanto estaba viviendo la vida loca, según este mundo disfrutando la vida, pero la verdad que no era nada de eso. Esto se fue aplacando en mí. Después ya no tenía, porque fue una cuestión así como querer romper con todo y lanzarme a la vida y full. Después esto empezó a aplacarse, llegamos a un acuerdo con Claudia de ya yo no salir, sino que en mi casa empecé a contar con mis amigos y bueno, esto se fue como bajando. Y hubo un momento donde yo, después de haber conocido a Dios, ¿cierto? Después de haberme apartado, haberme lanzado a la vida, como se dice vulgarmente, estaba ya aburrido yo de esto. Era como la Biblia dice que uno se hastía de su pecado. Yo realmente estaba hastiado, así como no quiero más. Pero mis amigos seguían llegando, entonces ante la presión de los amigos, un poquito de presión, bueno ya, me obligaban. Y bueno, en esos momentos, me acuerdo un fin de semana después de un carrete, esto pasó varias veces, pero ya un fin de semana, yo amanecí el día domingo ahí sentado en el sillón, no sé si alguien ha carreteado aquí tenga esa imagen, no estoy hablando cosas que nadie sabe. Pero estaba con una terrible caña, prendo la tele, que no era con control remoto, porque hay que pararse. Y está hablando en el canal 13 está hablando un diácono de la Iglesia Católica. Entonces el hombre dice, el diablo no ha venido sino para robar, matar y destruir. Así con su forma. Y dice, y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y dice, donde estás tú, es exactamente donde el diablo te quiere tener ahora, con su pie encima de ti. Y amigo, yo creo que ahí volvió la luz después de 7 largos años, como dice Claudita,
Y yo sentí que Dios empezó a hacer algo en mi corazón. Me paré, me puse en la puerta de mi casa y empecé a clamar a Dios en una forma interna, así como, Señor, por favor, ayúdame. Yo creo que literalmente sentí como que el Espíritu de Dios me empezaba a rodear y de alguna manera empecé como a entrar en razón y pedí a Dios que me ayudara. Pero esto fue algo que pasaba dentro de mí nomás. Yo ya no le había comunicado nada. Realmente yo era inconsciente de lo que ella sufría, de lo que sufría mi hijo. No, realmente no me importó nada. Pero ahí en ese momento empecé a entrar en esta conciencia de Dios. Y a la semana siguiente llegaron mis amigos de nuevo. Yo le dije, no, ¿saben, chiquillos? Pueden pasar, pero a todo esto en la semana mi cuñado se dio cuenta de lo que estaba pasando conmigo y me dijo, te invito a la iglesia. Bueno, le dije, vamos. Entonces cuando llegaron mis amigos le dije, mire, podemos juntarnos, podemos tomar algo, pero yo voy a tomar pura cervecita porque si tomo lo de siempre me voy a lanzar de nuevo, así que no. La cosa es que a la semana siguiente llegaron de nuevo y yo le dije, no, chiquillo, yo no quiero nada. ¿Qué le pasó? Me dijeron, bueno, yo volví a Dios, así que obviamente no me entendieron. Te rayaste de nuevo, así que no tuve ni que despedirlo ni alejarlo de mi vida porque se acabó la fiesta ahí. Bueno, pero lo importante de todo esto es que Dios estaba nuevamente haciendo cosas en mi corazón. Fui a una reunión, recibí esa palabra cuando Dios dice que el que toma el arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Era lo que a mí me había pasado, había dejado a Dios. Y Dios vino con una revelación donde me empezó a, ministraron adelante, yo fui adelante y realmente era como mientras oraban yo decía, Señor, o sea, a mí pareció lo que le pasó a Claudita, que le mostró esto, Dios me mostró otra cosa. Me mostró todo el daño que yo había hecho, todo lo que estaba haciendo. Me estaba mostrando que yo estaba a punto de perder todos estos tesoros que Dios me había dado, esta mujer de fe que me amaba, hijos, todo. Y obviamente yo, bajo la convicción del Espíritu de Dios, empecé a clamar y a decir, Señor, perdóname, perdóname. No soy digno. Y yo sentía que Dios me decía, yo igual te amo, yo igual te amo. Así que ahí yo creo que recibí una administración de parte de Dios que hubo un punto de inflexión en esta historia que le estamos contando. Pero para que todo eso llegara a suceder, tuvo que operar lo que nosotros llamamos perdón. Porque esta mujer que siguió en la vida de la fe, siguió escuchando palabra de Dios, buscando predicaciones, orando, dando una batalla también, porque gente le decía, sepárate, y yo decía, sí, si ella se separa, tiene razón. Ni siquiera yo me oponía a eso, porque con mi conducta. Pero ella siguió y siguió, y yo creo que Dios puso en ella la actitud de perdonar. De ahí a que este perdón ocurriera, obviamente pasó mucha agua bajo el puente, pero es aquí donde nosotros queremos rescatar lo que significa el perdón. Yo voy a avanzar un poquito con mi parte porque ahí, para mí, después yo que volví a la iglesia, nuevamente me expuse a la palabra de Dios. Dios empezó a clamar, o sea, a hacer una obra en mi corazón, las palabras de Dios empezaron a cobrar sentido nuevamente. Y quiero leer en Lucas 15, del 11 al 24. Es muy conocido esto, pero yo creo que es muy atingente. Del 11 al 24. Dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando yo lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo
con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar el banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se ha perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Yo creo que el perdón pasa porque nosotros recibimos el perdón de Dios primero. Yo en este proceso que les contamos con Claudita, me sentí como este hijo, el que obviamente dejó todo y estuvo comiendo comida de cerdos, ¿cierto? Cuando en la casa de mi padre habían banquetes. Y cuando volví en sí, como les contaba, yo dije: bueno, voy a volver a mi papá, y recibí este perdón, ¿ya? Entonces, en la experiencia que nosotros hemos vivido del perdón, primero nosotros recibimos el perdón de Dios. Eso es lo que habilita a perdonar. Y una vez que nosotros recibimos este perdón de parte de Dios, somos capacitados también para perdonar a otros. Y aquí quisiera leer Mateo 18, 21 al 35. Dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y le hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, él increpó: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, el Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces, para mí, en esta experiencia con el perdón, primero yo recibo el perdón de parte de Dios y expresado a través de mi mujer, de mi esposa, y eso es lo que realmente me enseña qué es el perdón.
Entonces, obviamente nosotros hemos seguido nuestro matrimonio, hemos avanzado, hemos ido madurando, pero esto no ha sido exento de conflictos, de situaciones difíciles, y hemos tenido que operar en el perdón. Pero como leí en esta segunda parábola, si Dios me perdonó tanto a mí, yo no tengo cara para no decidir perdonar algo que Claudia pueda equivocarse o pueda pecar. Entonces yo creo que en esta dinámica nosotros como matrimonio hemos aprendido a usar el perdón, que es una herramienta que nos da Dios, y súper importante cuando dice que si uno no perdona es como el carcelero lo metió a la cárcel. Entonces como nosotros quedamos atrapados. Y hemos aprendido también que el perdón es una herramienta para libertarnos nosotros mismos y para libertar también a la persona que pueda hacernos un daño. Sí. Bueno, los versículos que Mauricio tomó son justamente los que Jorge, entre Jorge y Roberto, que Jorge... Nos parecemos. Que Jorge tomó y que bueno, porque ahí vemos cómo el Espíritu Santo va entrelazando lo que Él quiere comunicar. Entonces, qué formidable es poder vivir en esta dinámica del perdón y cada día decidir perdonar. Cada día, como leíamos delante, 70 veces 7, o sea, es como eterno, o sea, es siempre, no es condicionado. Entonces, eso nos va a llevar a vivir de una forma libre, no esclavizada, porque ahí cuando dice que llamó a los torturadores y que lo torturaban, y muchas veces nosotros vivimos estas torturas por falta de perdón, y esto nos trae como consecuencia también enfermedades emocionales, físicas, y no vivimos en paz. Y sabiendo también que el perdón no es algo automático, o sea, yo decido perdonar al otro, pero el perdonar no es olvidar, porque algunos dicen, perdonar es olvidar, pero si tú olvidas, ¿cómo perdonas? Porque Dios tiene que trabajar en eso en lo cual tú fuiste dañado. Entonces, por el tiempo, nosotros hemos ido siendo sanados por Dios, porque nos dañamos mucho por el no saber cómo hacerlo. Porque a nosotros nadie nos sentó, oye, esto se hace así, charlas prematrimoniales, después si hay conflicto vengan, nosotros les damos consejos. Nada, no había tiempo para eso. No había tiempo porque era correr con esta vida que decidimos en un momento. Una mala decisión te puede conllevar una larga trayectoria de dolor. Y a nosotros sí, fue así. Pero hemos visto la mano de Dios intercediendo a nuestro favor. Y el hecho de ir leyendo su palabra, queriendo sumergirte en el consejo que Dios tiene a través de su palabra, hemos aprendido, pero esto no es exento de errores, nos hemos equivocado mucho. Y esto también trae a colación el hecho de que nosotros somos personas que no hemos sido contenidas familiarmente en nuestras familias de origen. Entonces, tú buscas refugiarte en otros y tú como que pones como dioses a otros. Mauricio para mí era como un ídolo, porque yo cuando lo conocí dije, es lo máximo, así como, oh, es maravilloso, no tiene ningún defecto. Entonces, para mí, mi mundo era él. Mi mundo era él, era 24/7, porque después nos íbamos a acostar y yo pensaba y escribía, pero totalmente enamorada. Y el hecho de no tener padres que no te enseñaron, como decía Jorge delante, a resolver conflictos, a enfrentar la vida, que te digan esto va a pasar, esto no va a pasar, o mira, no lo sabemos todo, pero la vida es difícil, que te conversen con verdad, sin vergüenza, te hace personas discapacitadas en la vida. Entonces tú vas enfrentando situaciones
con tus pocas o nada herramientas que tienes. Entonces, nosotros nos fuimos haciendo los dos. Y eso trajo que cuando él falló, se desmoronó todo. Entonces mi mundo se desmoronó. Ese mundo que yo idealicé en un momento como niña, que el matrimonio feliz y vivieron felices para siempre, no era verdad. Es como, no, aquí recién comienza todo. Entonces vemos como Dios a través del tiempo nos fue tratando. Y yo, después que Él volvió, y bueno, nosotros hemos pasado por 3 iglesias. Nacimos en una iglesia, yo estuve 11 años en esa iglesia, por razones de doctrina tuvimos que salir de ahí, se fue a otro lado. Llegamos a una iglesia donde yo me sentí muy cómoda, pero Mauricio nunca iba, pero nunca se sintió cómodo. Entonces después de esta iglesia, bueno, el pastor después viajó y se acabó igual. Y llegamos a la viña. Conocimos a Jamie y Silvia en la casa de mi hermano, con mi cuñada, y Mauricio enganchó inmediatamente con ellos. Sí. Escuchó toda su historia y le encantó. Pero yo no, así como yo, otra iglesia no, nueva gente no, más decepción no. Con todo lo vivido ya en mi vida, iglesia, no quiero, así como que te vaya bien, Mauricio, yo te espero en la casa. Y Mauricio empezó a ir a la viña y estuvo yendo como 4 meses solo con nuestra hija pequeña. Todo esto después de nuestros 2 primeros hijos. 10 años después tuvimos una hija. No queríamos tener otra hija u otro hijo porque teníamos miedo que nos pasara lo mismo que había pasado con Mauricio. Entonces, nuestro hijo se llama Mauricio. La mayor se llama Vicky y la menor se llama Belén. Pero por consejo de un doctor de la Teletón, porque nosotros llevamos a nuestro hijo allá, nos dijo, sería bueno que ustedes tuvieran otro hijo, porque ustedes no saben las vueltas de la vida, y qué triste sería que si a ustedes les llega a pasar algo, tu hija se quedara sola con su hermano. Qué rico que hubiera otro hermano para acompañarla, en asistir a su hermanito. Y nosotros, no, así como, no, olvídelo, no. Bueno, pasó el tiempo, lo decidimos, lo pensamos, ya, quedé nuevamente embarazada. Ese bebé lo perdí. Muy doloroso, una pérdida que se añade a todas las tristezas porque fue muy doloroso, tenía 4 meses de embarazo. Y bueno, después esperamos un tiempo más y nació Belén. Y Belén vino a ser como una puerta de esperanza. Ella, no sé, pasó algo ahí, porque se marcó un antes y un después también en nuestra historia. Y bueno, y ahí empezamos a avanzar. Pero también, a medida que fuimos avanzando y que llegamos a la viña, empezamos a experimentar más la gracia de Dios. Viviendo con gente que era muy graciosa, muy llena de la gracia de Dios. Y fue un tiempo de mucha como de acogida, pero ahí empezó mi proceso, como que Mauricio ya venía como de vuelta esto de esa profundidad con Dios. Yo me había mantenido siempre como ahí, así como, pero yo como que caí, es como que sentí, no sé, yo lo veo así, como tanto ambiente de gracia, tanto colchón de amor, es como que me derrumbé, así como me fui al piso. Y eso empezó también a ver las falencias que habían en mí, las carencias, como de aceptación, de aprobación, que tanto tiempo no había estado, mucho descuido. Entonces era como siempre funcionar como mamá, como esposa, como amiga, como apoderada del colegio, como ir al médico, siempre funcionando. Entonces llega un momento en que yo digo, así como, y hacía todo como, ven que soy buena, así como soy muy buena mamá, soy esto, soy acá, tengo la casa flamante, así como todo bien. Entonces eso de que tú no eres buena, aunque está todo este currículum,
no sirve, no hay ni uno bueno. Entonces yo empecé a caí profundo y empecé a ver mi pecado de orgullo, mi pecado de autocomplacencia también, porque caía de repente en estos tiempos como de no depresión, pero como pobre de mí, esta autocomiseración, esta autocompasión, pobre de mí, pero aquí estoy como parada. Pero Dios empezó como a escarbar y a mostrarme, tú no necesitas eso. Tú necesitas mi aceptación, tú necesitas mi aprobación, no necesitas la aprobación de otros. Así que no te desarmes, porque yo me desarmaba por otros. Todos me pedían, sí puedo. ¿Pueden? Sí. Era sí. Yo la palabra no la conocía. Entonces, por eso tuvimos dos guaguitas. Entonces, claro, como yo, Mauricio decía en un principio, yo soy hija mayor, tengo 5 hermanos, o sea 4 hermanos, somos 5 en total. Y por ende siempre hay mucha responsabilidad sobre los hermanos mayores. Es como el referente y el que ayuda más y el que siempre tiene que estar ahí y da ejemplo porque tu hermano te está mirando, tu hermana aquí. Entonces, había mucho peso sobre mí. Entonces, y después más encima casada a los 17 años con 2 hijos, llevar adelante una casa es como, aquí está la casa, es como toma la llave y ve cómo lo haces, así como arréglatelas como puedas. Sin saber cocinar, yo no sabía cocinar, sabía hacer aseo, muy bien, pero no sabía cocinar, entonces no sabía cocinar nada, entonces era terrible. Y esto, como les digo, viniendo ya años después, trajo a mi vida que había mucha carencia. Y todos esos vacíos que yo tenía los llenaba con personas, con situaciones, con actividades, con mis hijos, pero no estaba así como realmente Dios, ese Dios Padre que te ama incondicionalmente, no si tú te portas bien solamente, y que Dios nunca está enojado contigo. Entonces yo sentía como que cuando no daba el ancho, como que Dios se enojaba conmigo. Entonces había mucha como culpa. Y la culpa me llevaba también a la vergüenza. Entonces estaba siempre como con un péndulo ahí. Entonces Dios vino y empezó a hacer cosas en mí y a mostrarme que yo no era tan bonita. Entonces, aunque estábamos juntos, empezamos a vivir situaciones complicadas, como de estos vacíos que estaban, que ahora era el tiempo para tratarlo. Antes no había tiempo, no era el momento. Dios es muy asertivo. Nunca te va a llevar a resolver un conflicto en un momento o en una hora que no es la correcta. Y yo empecé a sentir como todo el vacío que yo había vivido durante años de parte de Mauricio. Y bueno, sabiendo que del versículo que Mauricio tomó, que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. El diablo siempre quiso destruirnos, siempre, desde un principio. Y yo siento que cuando hay mujeres con problemas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, es como que son como la abeja a la miel. Es como que los hombres como que aparecen, como cuando antes dijeron si va a tomarse el desayuno o el cafecito con la... ¿ya? Es como, no, gracias, estoy comprometida. Esa respuesta viene después de harta agua que ha pasado bajo el puente. Porque cuando tú estás con carencia, tú dices, oh, qué amable, así como, oh, gracias. Sí, oh, qué amable. Y esta cosa de repente de tanta simpleza que hablan Proverbios, nos pasa la cuenta. Yo era muy simple. Yo me creía muy así sabia, pero era muy simple. Y bueno, y empezaron a pasar estas cosas y que de repente vienen estos abejorros y que tú no te das cuenta, tú lo tomas con amabilidad solamente. Y tú que, oh, qué lindo lo que me dice. Sí, Mauricio no me dice eso. Y tú empiezas como a divagar y como a fantasear. Y yo siento que
que así como Mauri vivió este tiempo en el cual yo dispensé gracia, vino un tiempo también en donde él tuvo que dispensar gracia a mí, porque yo también me equivoqué, también cometí errores, también pequé, y siento que Dios nos rescató, y si estamos acá hoy día parados frente a ustedes, familia, amigos, es porque Dios ha hecho algo. No porque todo ha sido bueno o todo ha sido... No, sí, Dios es bueno, pero hemos cometido muchos errores, pero Dios como que ha tornado todo para bien para nosotros, porque nos equivocamos mucho. Yo siento que el perdón y la gracia es recíproca entre nosotros. Una mañana tuvimos una conversación que no habíamos tenido por años, donde conversamos, yo creo que desde las 6 de la mañana hasta como las 12 del día, así de una, y de repente yo prendí la tele, no sé por qué, quería ver la hora, no sé qué cosa, ahí ya había control remoto, ya había control, y aparece El Hombre Araña, la película del Hombre Araña, y así como que, y yo no veo esas películas, no me llaman la atención. Pero era El Hombre Araña justo en un momento que se estaba sacando, ¿se acuerdan cuando se le pegaba un traje negro? ¿Se acuerdan? Se le estaba pegando esta cosa y se la pegaba y como se volvía a pegar. Y yo quedé pegada así. Y yo me pongo a llorar y digo, y Mauricio me mira y me dice, ¿qué te pasa? Y yo lloraba, no podía parar. Y yo decía, yo soy esa. Así estoy yo. Eso soy yo. Yo siento que estoy atrapada. Siento que estoy encarcelada. Y yo necesito salir de esto. Y bueno, y después pasa eso y parece que él se va a pelear después con el hombre de arena, ¿se acuerdan? Y que lo amarra a una viga y el hombre le empezó a dar con la arena, o sea, el hombre de esa grande mano le empezó a dar y él amarrado a una viga. Y yo decía, esa soy yo, así me siento. Así estoy. Y lloraba y Mauricio no entendía nada. Entonces ahí, bueno, vino como esto de conversar y decir, Mauri, me pasa esto. Yo he faltado en esto y te pido perdón por esto. Y como Dios es tan maravilloso y creativo que nos habla de forma que de repente uno anda buscando así como la forma súper hiper espiritual y Dios te habla por el hombre araña así como y bueno, claro, uno a veces busca refugiarse en otros. Antes me refugiaba en él, en los niños, y después viene gente muy amable. Entonces ahí es donde hay que estar alerta, estar atentos, porque el diablo anda como un león rugiente buscando devorarnos, matarnos y destruirnos. Y no ser simples, sino que tomar en cuenta la palabra, que si vemos que viene el peligro, es como estar alerta y resistir al enemigo. Entonces, pero para esto tiene que haber también una plataforma de confianza mutua, de poder confesarnos unos a otros nuestros errores, nuestros pecados, y que esto traiga una sanidad. Nosotros estamos en el proceso de la sanidad, estamos en este proceso, no lo hemos terminado, pero sí hemos avanzado, ya no estamos allá, estamos acá ahora, y esperamos estar después, ahí en la cocina, ir avanzando siempre más. Entonces, yo veo como Dios rescató nuestra familia, Dios nos liberó de esta destrucción en que quizás dónde hubieran dado, o yo dónde hubieran dado, mis hijos quizás dónde hubieran estado, si nos hubiéramos dibujado la puerta del divorcio en la pared, como decía Jorge. Nosotros, gracias a Dios, desde que tuvimos esa conversación, nunca más hemos hablado, yo me voy o me separo. Esas palabras salieron, nunca más, porque sabemos que Dios tiene un proyecto en común con nosotros. Y esto ha traído la familia que tenemos hoy día maravillosa con nuestros 3 hijos, no exento de problemas,
de dificultades, de dolor, de muchas lágrimas, porque hemos pasado tiempos muy complicados con nuestros hijos en diferentes escenarios, porque los tres son diferentes, pero ha sido complicado, ha sido difícil. Pero como dice la palabra, para Dios no hay nada difícil, no hay nada difícil. A los que le amamos, todo nos va a ayudar a bien. Y si Dios permitió, no sé, hizo esta vida para nosotros, es porque esta es la vida que Él le va a servir para nosotros y para otros. Y así como la tuya, la tuya, la tuya, todos somos diferentes y todos podemos aportarnos. Entonces quiero leer he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. ¿No la verá? Dios va a sacar a la luz algo nuevo. El perdón es un proceso. La falta de perdón provoca resentimiento. Estas raíces de amargura, en constante enojo e ira, van a provocar en nosotros distancia. Solo el perdón tiene el poder de aplicar el sedante y el antibiótico al alma herida. El perdón hace que acabe el enojo y borrar las heridas en el matrimonio y poder reescribir nuevas historias. Yo vi, bueno, todos sabemos lo que es arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es lo mismo que el resentimiento o el remordimiento, Entonces, el arrepentimiento es haber hecho algo y dejar de hacerlo. El remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que tiene a una persona intranquila. Entonces, nosotros podemos vivir en el remordimiento. Podemos vivir en eso y vivimos en constante intranquilidad si no nos arrepentimos. Dios quiere que nosotros, si vamos antes para el... Si vamos para el norte, como demos vuelta y vámonos para el sur, 180 grados. Eso es arrepentimiento, es como cambiar. Es un cambio de mente, es un cambio en nuestras actitudes, es un cambio en nuestra forma de hablar, es un cambio en mi forma de comportarme, de cómo tratar los conflictos, de cómo tratarnos unos a otros. Y bueno, y esto no va solamente en la relación matrimonial, sino que también con los amigos, con la familia, con los hijos, es algo transversal, el perdón. Entonces, así como veíamos en la parábola, para no vivir en tortura constante, tenemos que dispensar perdón, tenemos que dispensarnos perdón unos a otros. Entonces, eso. Y para terminar, no sé si alguien por favor me podría ayudar con Isaías 43:19, por favor. ¿Cómo estamos? Dice, No pasamos ya. Sí, pues. ¿lo leo? Sí, por favor. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso. Dios abre caminos en la soledad. Mucho tiempo de soledad, pero ahora estamos acá juntos y bueno, escribiendo una nueva historia. Entonces, eso. Amén. Eso quería. Gracias. Realmente nos sentimos cómodos porque, como decían antes, son nuestra familia y nada de esto sería posible sin el perdón. Eso. Excelente. No se vayan, porque quiero decirles algo. A nombre de Iglesia Viña Santiago Centro, nosotros queremos agradecerles porque se hayan tomado el tiempo de venir, el tiempo de preparar lo que compartieron, el abrir su corazón. ¿Ya? Sabemos que lo que nos han compartido es su vida, es lo que Dios ha hecho con ustedes y tiene mucho valor para nosotros, ¿verdad? Así que queremos darle un pequeño presente con mucho cariño.
Y me gustaría pedirle a nuestro pastor, también para ustedes, que orar por ustedes, ¿ya? Para que se vayan bendecidos de esta iglesia, ¿ya? Ah, qué bueno, qué bueno. No, sí, ahora vamos a tomar 11, así que no les conviene. No, a mayor razón. El tema que me interesa. Oremos, si quieren nos ayudan, extiendan su mano. Señor, te damos gracias por la vida de Mauricio, de Claudia. Señor, te damos gracias por la humildad de ellos. Señor, nos enseña tanto como ellos se han presentado tan humildemente, vulnerables, mostrando tantas áreas que fueron difíciles para ellos, y es un tremendo ejemplo, Señor, para nosotros. La fe, la confianza que siempre también estuvo en ellos. Y cómo, Señor, tú fortaleciste, Señor, esta vida y una relación que pasó por momentos tan difíciles. Señor, nos habla, cada cosa que ellos nos dijeron nos habla de ti, de esperanza, Señor, de confianza en lo que tú harás, de confianza en que tú no olvidas, Señor, las promesas que nos das. Señor, gracias por ellos. Y te pedimos, Señor, para que tú les des más y más, Señor, y puedas desarrollar también en ellos, Señor, este ministerio, todos estos dones, Dios, que vemos que tú les has dado. Señor, gracias porque tú les has escogido, y si les llevaste hasta aquí, si les trajiste hasta aquí, es porque tú les quieres llevar mucho más allá también, Señor. Te pedimos una bendición por su vida, por sus hijos, Señor. Bendíceles, Señor. Y queremos proclamar y declarar que a través de sus vidas, así como hoy nos bendijiste, Señor, proclamamos, Señor, que tú vas a bendecir a muchas más personas, muchos más matrimonios y a muchas más personas a través del tremendo ejemplo que ellos nos dan de fuerza, de fortaleza, de aferrarse a ti, que creemos, Señor, y proclamamos que vas a seguir bendiciendo a muchas personas más. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias.